Andrés Neumann es un escritor argentino radicado en España y es un autor además al que yo sigo con mucho entusiasmo desde hace muchos años. Él acaba de publicar un libro realmente entrañable. Se trata de Umbilical, publicado por Alfaguara. Se trata de la travesía de la paternidad, no solamente desde el momento en que nace el niño, sino también desde la prenatalidad. Es de alguna manera una declaración de amor. Y justamente sobre este libro conversé con Andrés hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya vienen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales, como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir buscándonos en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Andrés Neumann aquí en Letra Capital. Hola Andrés, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto verte y más aún hablar de literatura. En esta oportunidad, sobre tu más reciente libro, Umbilical, que ya he podido leer y disfrutarlo, publicado por Alfaguara. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho volver a verte y mantener esta sana tradición de nuestras esporádicas, pero siempre muy gratas conversaciones. Me alegra mucho verte. Bueno, el libro realmente lo he disfrutado y tengo muchas eh, preguntas que hacerte a partir de mi lectura, claro. Primero que, digamos, el tema, que es la paternidad y no es algo muy común, digamos, en la cultura occidental, por lo menos, ¿no? Es decir, siempre se habla mucho de la relación madre-hijo, ¿no? Y aquí no, aquí más bien tú echas luces a una relación padre-hijo, incluso desde la prenatalidad. Eh, y quiero empezar un poco leyendo el, la dedicatoria, porque cuando terminé de leer el libro, regresé a la dedicatoria, porque claro, dice, para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme, o que acaba de alumbrarme, perdón. Y entonces, claro, volví a esa dedicatoria porque pienso que de alguna manera el libro, además de contarnos el alumbramiento de este niño, tu hijo en particular, también es el alumbramiento como padre, pienso yo, visto de esa perspectiva, ¿no? Es decir, eh, tú naces al mundo como padre, ¿no? Valga, si se me permite el término, ¿no? Sí, no, absolutamente. Esa dedicatoria también incluye después unas palabras para la madre, porque en realidad es un libro eh, de a tres, es un De libro tres, sí. triangular, Ujú. eh, y la base. El libro no trata monográficamente de la base, pero la base es, por supuesto, la madre de la criatura, mi pareja. Pero es verdad que el libro se centra en los otros lados del triángulo, más específicamente por esta circunstancia que tú comentas, que es una laguna. En realidad no es que no haya paternidades en la literatura. Hay muchos libros sobre padres. El problema es que están escritos desde la perspectiva de los hijos o hijas. Lo que solemos entender por literatura de paternidad tiene que ver o con la invocación, el recuerdo más o menos elegíaco o doloroso de un padre que ya no está o que nunca estuvo, o bien una especie como de balance o de ajuste de cuentas más o menos siniestro con un padre que puede adquirir la forma de un pequeño número de estereotipos, ¿no? El padre terrible o bíblico, el padre que castiga, el padre que encarna la ley y que imparte una justicia violenta, patriarcal, un padre que es la ley patriarcal. Es como un padre muy recurrente, ¿no? En la literatura, pero que, insisto, es narrado desde su prole que lo ha padecido. El otro estereotipo muy habitual es el padre ausente, el padre fantasma, y, y hay literaturas nacionales como la mexicana, por ejemplo, que se basa
en ese, en esa figura, en ese fuerte símbolo, ¿no? Eh, en ese páramo, nunca mejor dicho, del territorio donde el padre no está y al que se sale a buscar. ¿Cuántos libros, cuántas películas no habremos visto cuyo argumento principal es la búsqueda casi detectivesca de alguien eh, que sale para averiguar quién fue su padre o dónde está o cuál fue su verdadera vida, ¿no? Entonces ese es como el segundo estereotipo paterno. Y después está otro que en principio no parecería tan tóxico, tan nocivo, pero que no es menos patriarcal, que es el padre heroico, ¿no? El padre que te protegió, que te salvó, un padre infalible, un padre fuerte, ¿no? Una mezcla de Superman y Clint Eastwood, ¿no? Una especie de super padre que es una especie de salvador compulsivo del prójimo y que no deja espacio más que para su propio heroísmo. Este padre, supongo que es preferible a los otros dos, que sería como el padre de Kafka o Pedro Páramo. Supongo que un padre heroico es más cariñoso, pero el problema es que es un padre que de nuevo niega su costado vulnerable, su costado más intimista, sus miedos, sus dudas, y que sobre todo es un padre, me imagino, secretamente aterrado de que su hijo descubra su verdadera identidad. Y en este sentido volvemos a Superman, ¿no? Alguien que descubra alguien asustado de que se descubra que no somos héroes, y mucho menos los padres, ¿no? Si salimos de estos tres arquetipos, más o menos fantasmagóricos, más o menos kafkianos, o como es este último caso, más o menos hollywoodienses, ¿no? Porque cuántas películas nos habrán hecho sobre un padre de familia que termina salvando no ya solo a su familia, sino al mundo entero. Descubrimos esta laguna que tú dices, que creo que es un poco más concreta y tiene que ver con la laguna de la paternidad narrada desde el punto de vista de la crianza diaria, desde el punto de vista de la relación de, de cuidado diario, de aprendizaje y también de vulnerabilidad, digamos, de la situación en la que el protector queda desprotegido por su labor de cuidado. Y ni que hablar, si de esto hay poco, digamos, literatura de la crianza diaria paterna, es casi inexistente la tradición literaria que cuente la relación entre hombres y bebés, entre los padres y sus bebés, incluyendo el proceso de gestación. Y era ahí, en esa especie de silencio nuclear, que habla, por supuesto, del reparto de roles familiares tradicional, digamos, es un reflejo de una especie de dimisión colectiva de la crianza de los hombres, pero también habla, creo, de una tradición en la representación de nuestros vínculos. Porque lo cierto es que hay cada vez, siempre ha habido algunos, y hay cada vez más, padres implicados en la crianza. Ya no es una excepción insólita, ni mucho menos ver a padres cambiando pañales o yendo al parque con sus hijos, empujando carritos, cargando criaturas, cuidando en casa a la criatura mientras la madre eh, sale a trabajar o a cumplir otros roles que no son los maternales. Esto ya no es excepcional, por más que no haya todavía, por supuesto, una paridad absoluta. Y sin embargo, digo, nuestro imaginario audiovisual y narrativo, eh, las historias que nos circundan, en definitiva, siguen estando un poco apegadas a unos roles más conservadores, ¿no? Entonces, digamos que este silencio del que hablamos, que yo concreto más en el de hombres y criaturas pequeñas o de hombres y bebés y la crianza, creo que tiene que ver con que por un lado, por supuesto, no nos han educado para implicarnos desde el principio de una vida en su cuidado y su crianza, pero también porque no tenemos demasiados referentes literarios y demasiados referentes audiovisuales a los que remitirnos. Y eso hace que ese silencio sea no solamente colectivo, sino íntimo. Cuando quieres contar esa experiencia, cuando quieres escribir sobre las pequeñas, grandes vicisitudes cotidianas de la crianza, o cuando quieres simplemente contar qué piensa, siente y teme un hombre durante el embarazo de su pareja, durante la gestación de su criatura,
te encuentras con muy pocas herramientas que te ayuden porque no existe, no está habilitado el espacio ni público como ciudadanos, ni específicamente literario como lectores con los cuales dialogar. Y en ese especie de territorio fértil, pero poco frecuentado todavía, me daba muchas ganas de insertarme, de explorarlo con este pequeño libro umbilical. Ahora que mencionas esto de, digamos, de que el libro de alguna manera derriba estos roles, pues, impuestos de la relación hombre o padre con el bebé, ¿no? Eh, ta- Pensaba también que de alguna manera tú ya habías tocado un poco el tema, ¿no? En un cuento titulado Alumbramiento, que justamente da título a un libro además. Eh, y también pensaba, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la vulnerabilidad, ¿no? En dos situaciones, ¿no? Que se me vienen a la mente de la lectura del libro, que es el hecho de llorar, que, digamos, los hombres estamos de alguna manera recortados en esa expresión de sentimentalismo, por decirlo de alguna manera. Y el otro momento es cuando tú, se dice en el libro, eh, algo así como dialogando con el bebé, ¿no? Te trajeron desnudo y tú así me desnudaste, ¿no? Que tiene que ver con la vulnerabilidad, pienso yo. Absolutamente. Sí, no, es muy, muy hermoso lo que dices en varios sentidos. Vayamos al llanto y a la desnudez como dos síntesis de la vulnerabilidad interna y externa, íntima y más física o fisiológica. Es verdad que está este lugar común, este adagio, por supuesto, ya completamente trasnochado, que es el de que los hombres no lloran, pero el hecho de haberlo refutado, más o menos, colectivamente, el hecho de haber aceptado como sociedad que es una idea represiva y autorrepresiva absurda, no quiere decir que hayamos superado sus ecos o consecuencias implícitas, porque por ahí los hombres sí lloran, pero escriben menos sobre ciertas cuestiones emocionales, los hombres sí lloran, pero sabemos cuidar peor, los hombres a lo mejor sí lloramos, pero tenemos una comunicación menos fluida acerca de ese llanto o de lo que implica ese llanto, ¿no? Entonces no se trata, por supuesto, de la manifestación final de la lágrima, que creo que sigue costando en cierto modo para muchos hombres, ¿no? Sino sobre todo como símbolo de eh, mirarse al espejo de la propia vulnerabilidad. Y en ese sentido, por supuesto, que queda todavía terreno. Es interesante pensar que además, cuando hablamos de un bebé, estamos hablando de lidiar con una criatura que es todo llanto. De manera que se podría pensar que un bebé es la imagen del horror de lo reprimido de la masculinidad tradicional, ¿no? Los hombres no pueden llorar y de pronto tienen que cuidar una criatura que solo sabe llorar, que es lo único eh, que sabe hacer caudalosamente. Entonces, por empezar, ahí puede haber un elemento más en el bloqueo clásico, ¿no? Al fin y al cabo, muchos hombres, y yo me incluyo entre esa legión de hombres, han dicho o hemos dicho en algún momento de nuestra vida que nos gustan los niños, las niñas, a partir de cierta edad. Esto lo habremos escuchado, ¿no? Como que en el reparto del imaginario clásico a las mujeres les gustan los bebés, a las que les gustan. Conozco un montón de amigas que no les interesan los bebés. No digo que a una mujer le tenga que gustar un bebé, pero cuando a una persona le gustan los bebés, tiende a ser una mujer, ¿no? Y te vas a encontrar más hombres que digan, bueno, a mí me encantan los niños, pero tiene que haber logos, tiene que haber palabra, ¿no? Nos gustan los niños cuando se puede interaccionar eh, en un territorio mucho más seguro, ¿no? Que es el de la palabra y el del raciocinio. Pero ¿qué pasa? Que a los hombres no nos gustan los bebés, no sabemos qué hacer con ellos, no nos enseñan, es evidente que no nos enseñan a tratar con ellos y tampoco a admirarlos estéticamente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eh, hay ahí algo interesante, un motivo más para pensar en por qué eh, los hombres nos educamos creyendo que no nos gustan o que no sabemos muy bien qué hacer con los bebés. Y esto empieza con el regalo de las muñecas,
de los primeros juguetes que marcan el rol futuro hasta la vida adulta. Y digo, yo mismo creía que no me gustaban tanto los bebés como me ha encantado después relacionarme con mi hijo. Una de las cosas que cuenta el libro es el asombro que me produjo el sentir una relación tan completa, tan perfecta en el sentido etimológico, porque la crianza no tiene nada que ver con la perfección en otros sentidos, pero determinada, de completa, de no echar en falta la palabra, por ejemplo, para alguien que trabaja con ellas, de no echar en falta nada de lo que podríamos identificar como territorio adulto. Hay mucha presión y muchos mandatos eh, colectivos para que cuando tienes una criatura estés todo el tiempo anticipándote, ¿no? Uno de los consejitos más odiosos es el del ya verás, ¿no? O sea, si tienes un recién nacido, te dicen, uy, pues ya verás cuando gatee. Si tu hijo gatea, te dicen, ya verás cuando corra. Cuando corre, dice, ya verás cuando hable. Y cuando hable, ya verás cuando vaya a la escuela. Ya verás cuando sea adolescente, ¿no? Y es como que la respuesta que me dan ganas de dar en esa sucesión de profecías es, pues ya verás cuando te mueras. Si ya sabemos qué va a pasar, tú te vas a morir, yo también, y este niño también se va a morir. Pero ¿cuál es el punto de ese ya verás? El punto es insinuar que en la primera infancia los individuos no están completos, están siempre a la caza de aquello que les falta. Y esto creo que dificulta también comprender hasta qué punto a un bebé no le falta nada. Es lo que es y es perfecto así en en su pequeño repertorio de capacidades, desamparos y seducciones, igual que cuando somos adultos. No es que tenemos todas las herramientas después de adultos. Siempre nos van a faltar cosas. Entonces, ¿por qué un bebé es un ser destinado a ser visto como transición? ¿No? Es absurdo porque a todas las edades o crecemos o envejecemos o declinamos, siempre estamos en movimiento, en evolución, involución, ¿no? O sea, en ese sentido la plenitud absoluta no existe, ¿no? Entonces, bueno, digo, todo conspira para que las personas en general y los hombres muy especialmente no sepamos valorar el lenguaje bebé, por así decirlo, ¿no? Y ni que hablar cómo vivir el embarazo, que creo que es una antesala simbólica muy importante que, que no nos han enseñado a aprovechar para que la paternidad no nos sorprenda de golpe, como en las películas de Hollywood, cuando hay un señor trajeado fumando en un pasillo de un hospital. Es evidente que ahora no se puede fumar en los hospitales, pero sigue habiendo una paternidad repentina, abrupta, que es la de señor, aquí tiene su bebé. Y en esa escena vemos, ¿no? Como en el fuera de campo, el parto, vemos al hombre solo, excluido o autoexcluido del lugar donde se pone el cuerpo, hasta que se entera de si ha sido niño o niña, ¿no? Y creo que esa imagen muy de película en blanco y negro sigue encapsulando de otra manera el no saber muy bien cómo prepararnos como padres inminentes o cómo vivir el proceso de gestación. Bueno, y eso desemboca en el desnudo que tú decías, ¿no? A mí me tocó, esto es muy personal, por supuesto, pero lo menciono en cuanto a que es pertinente como clave de lectura del libro también. A mí me tocó hacer el primer piel con piel con mi hijo, con Telmo, porque fue una cesárea de urgencia y como, bueno, angustiante como tantos partos. eh, y fue un parto largo y difícil, de nuevo, como tantos, y esto no te lo cuentan tampoco demasiado antes de vivirlo. Y entonces me dieron en brazos a mi criatura. Yo, por supuesto, asistí al parto, pero además eh, fui el primer cuerpo, digamos, familiar con el cual eh, nuestro hijo tuvo contacto. Y fue, bueno, una experiencia probablemente de las más reveladoras, sino la que más de mi vida, no solamente por lo conmovedor que fue tener mi torso desnudo junto al suyo desnudo, sino porque además, como me lo entregaron muy desconsolado, em, lo único que atiné a hacer fue cantarle exactamente las mismas canciones que llevaba cantándole a través del vientre durante toda la fase de la gestación donde ya existe la detección y reconocimiento de voces. Así que llevaba, digamos, meses con una playlist cantada, siempre en el mismo orden,
con la idea, con la fantasía de que las memorizase con más facilidad y pudiese reconocerlas. Y tuve la comprobación empírica entre la ciencia y la emoción, no era ciencia ficción, sino ciencia-emoción, de que en el momento que empecé a cantarle esas mismas canciones, eh, mi hijo se quedó en el más pacífico de los silencios, levantó la cabecita, aunque mucho imagino que no veía, pero levantó la cabeza hacia el sonido, se me acurrucó y se quedó absolutamente sereno, y yo sentí que había una especie de mensaje que era, así que eras tú. No fue un encuentro, fue un reencuentro. Nos reconocimos en ese primer piel con piel. Y yo lo sentí una escena de una desnudez casi bíblica en ese sentido, ¿no? Éramos dos seres que acababan de nacer. Y es ahí donde cobra sentido esta dedicatoria tan desnuda. Ujú. Sí, ahora que mencionabas eso, claro, el vínculo que se crea con el bebé, incluso durante la gestación, que está muy presente en el libro. De hecho, el libro se Mm. divide en tres partes, ¿no? El imaginado, que es todo este periplo de la gestación, eh, y luego el aparecido ya cuando finalmente nace, ¿no? Y hay una tercera parte pequeña, que es un monólogo mínimo, se llama, si no me equivoco, Sí, 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 donde total. le das la voz, digamos, o por lo menos no sé, eso pensé. Absolutamente, sí, me interesaba mucho, ya que estaba tratando de explorar un territorio bastante desconocido para mí también, en lo personal y en lo literario, eh, dar un par de pasos más, aunque fuese hacia el abismo o aunque me tropezara por el camino, ¿no? Entonces digo, ya que íbamos a hablar de crianza y de primera infancia y de hombres y bebés, ¿por qué no empezar antes del nacimiento? Se supone que toda historia empieza con el nacimiento, pero eso es una gran falacia, porque hay alguien, en este caso una mujer, que puso el cuerpo durante casi un año, de manera que creer que la vida empieza con el nacimiento es una perspectiva fatalmente masculina. Entonces digo, sería interesante que el libro que cuenta la vida de nuestro hijo no empiece con su nacimiento, sino con la primera ecografía, con el primer momento en que su vida, la viabilidad de su vida, digamos, fue médicamente confirmada, que es ahí cuando empecé a tomar notas, no con la idea de publicar un libro, pero sí con la idea de entregarle a él esas notas en el futuro, que tuviese una especie de diario prenatal, era una idea que me emocionaba mucho, y continué escribiendo y construyendo un diálogo con él que me ayudó mucho a preparar, a entrenar esa paternidad, ¿no? Digamos que cuando mi hijo nació yo llevaba bastantes meses dialogando imaginariamente con él y siento que eso me, me o nos acercó más de lo que yo podía imaginar. Después la segunda parte del libro, que es la más larga, es evidentemente el relato del primer año de vida de nuestro hijo y es el aparecido con todo lo epifánico, revelador que tiene esa palabra, y que incluye también, por supuesto, el cansancio, las dudas, el hartazgo, lo escatológico, los pañales, el no dormir, pero también y sobre todo la maravilla o esa especie de poesía soñolienta entre la revelación y la desesperación en la que vive cualquier casa con un bebé recién nacido, y que esa segunda parte diera lugar a esta tercera que tú comentabas, que es mínima, a escala bebé, que es el monólogo del propio bebé. Porque me parecía que era en un libro que trata de preguntarse cómo contar con palabras un amor sin palabras, cómo razonar una relación que es, en principio, teóricamente, prerracional. Era un libro entonces que de algún modo se topaba todo el tiempo con lo indecible, con lo inefable, o con el límite, digamos, como estructural, gramatical, ¿no? De lo que se puede contar. Entonces, en buena lógica, el final natural de un libro así, que tratara de asomarse a ese territorio donde tradicionalmente no hay palabras ni argumentaciones, era imaginarse la sintaxis, el léxico de una criatura que todavía no habla, una especie de monólogo preverbal. Y al fin y al cabo me di cuenta de que era una empresa poética en la medida en que la poesía siempre se ha preguntado por los propios límites de su lenguaje y siempre ha tratado de negociar con lo inefable en un sentido literal, no lo inefable divino, místico, sino lo inefable que no se puede fablar, de lo cual no tenemos palabras para referirnos. Y fue muy divertido dar ese salto también porque
es lo que termina de darle, no sé si estarás de acuerdo, al libro un cariz que pasa de lo autobiográfico a lo más alegórico o lo más simbólico. Es decir, que al atribuirle una voz imaginaria a un personaje, aunque ese personaje esté directamente inspirado en mi hijo, pasas de la experiencia propia a la ficción. Atribuirle una voz a un bebé de 6 meses es necesariamente un acto de ficción pura, ¿no? Entonces el libro ahí alcanza su equilibrio entre los elementos directa y explícitamente extraídos de la vida de nuestra familia y lo que a mí me interesaba también, que era lo, lo más universal, lo más arquetípico, que era el personaje madre, el personaje padre y el personaje bebé, muy al margen de si esos personajes inicialmente éramos nosotros. Ujú. Ahora que mencionas esto de este, que de alguna manera es un regalo que le haces tú a tu hijo, pensaba que, o sea, mientras leía el libro, eh, pensaba lo siguiente, ¿no? Es decir, hay una parte en el libro donde tú mencionas cosas que te contaron de tu propia biografía, ¿no? El hecho de que no llorabas, etcétera, Mm. etcétera, que claro, son como retazos, ¿no? Y que de alguna manera este libro es justamente como una bitácora más completa, ¿no? Que va a tener tu hijo al respecto de ese tiempo que no lo tenemos capturado en la memoria, ¿no? Claro, totalmente. Eso también me fascinaba mucho, ¿no? Creo que tiene que ver con el misterio de la memoria, de la estructura de nuestra propia memoria, quiero decir. Eh, Creo que uno de los grandes misterios de la vida humana y por lo tanto de los resortes secretos, creo, de la vida creativa, es todo lo que olvidamos o, en este caso, todo lo que nunca pudimos ni podremos recordar. Esa parte sumergida de nuestros recuerdos, digo, si la mayoría de la novelística familiar o íntima tiene que ver con lo que se recuerda mal o no, o progresivo desvelamiento o corrección del recuerdo hasta alcanzar algún tipo de verdad narrativa que tiene que ver con encontrar la pieza que te faltaba de tu memoria, ¿no? Ya sea conyugal, familiar, muchas novelas están construidas así, ¿no? Como el rompecabezas de una memoria que aloja un daño que está incompleto narrativamente. Pero hay un misterio más radical que ese, creo todavía, y sobre el cual me imagino que es en ese sentido más incómodo escribir, que es qué hacemos con todo eso que de entrada es imposible de recordar. Por supuesto, hay otras literaturas, iba a decir no ficcionales, bueno, semificcionales, que se han ocupado de eso, por ejemplo, el psicoanálisis. Digo, no sé hasta qué punto el psicoanálisis no pertenece a la más maravillosa de las ficciones, ¿no? Pero efectivamente, disciplinas enteras como el psicoanálisis se basan en hasta qué punto repercute en nuestra conciencia y en nuestra manera de interaccionar con la realidad toda esa sección de nuestra vida que permanece en completas tinieblas, ¿no? Y el intento por ahí de liberar un hilo o dos delgadísimos de toda esa masa informe de silencio sobre la cual descansan los pilares del edificio de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, de entrada a esto, esa parte mm, delicada del iceberg de nuestra conciencia es en sí fuente de curiosidad literaria, por supuesto, y el hecho de cualquiera que haya tenido un hijo o una hija, probablemente le haya ocurrido que al empezar a acompañar desde cero una vida, desde ya la plena conciencia, por tu parte, ejerce un vertiginoso rebobinado de tu propia memoria y empiezas, no sé si a recordar, eh, pero sí por lo menos a preguntarte por lo olvidado de tu propia infancia. Y hay algo de repetición o rebobinado de la propia infancia en la primera crianza de nuestros hijos. Y entonces, por un lado, tomar nota de cómo vivía los primeros compases de la vida de mi hijo me ayudaba a escenificar imaginariamente
mi propia memoria, pero también y sobre todo, que era lo que más me conmovía del proyecto a nivel personal, era construir un pequeño relato para mi hijo, de manera que su construcción memorística esté un poco menos incompleta. Es evidente que lo que yo le cuento, lo que escribí, no es la verdad ni es todo, pero es un testimonio que tiene valor, eh, que es, digamos, de primera mano. Es un testimonio que a mí me hubiera encantado tener de mi madre, que murió demasiado joven para ahora poder preguntarle, o mi padre, que ya no se acuerda. A mí me hubiera encantado que mi madre o mi padre hubiesen tomado notas precisas en el aquí y el ahora de esos momentos que hemos olvidado para siempre. Entonces me parecía que también era una especie de punto de partida en la construcción de la propia memoria personal de mi hijo, que por supuesto adquirirá su propia dirección e incluirá discutir o refutar lo que yo le entregue al respecto, pero eso ya es un primer ladrillo, ¿no? Entonces me pareció una forma como muy bella de acompañamiento. Y en un tercer lugar, más allá de la construcción de su memoria o la escenificación imposible de la propia, hay un tercer elemento obvio, pero es tan obvio, es tan dolorosamente obvio que preferimos no pensar demasiado en eso, que tiene que ver con la mortalidad acuciante, ¿no? Porque eh, no sabemos cuándo moriremos, pero además cuando estás criando a un niño o una niña, el, el pánico que te produce la idea de marcharte de este mundo demasiado pronto, adquiere otro cariz. No sabemos cuánto tiempo tendremos para conversar. Yo he sido padre levemente tardío. Pertenezco a una generación que tiende a tener hijos mucho más tarde que las anteriores, pero bueno, biológicamente la realidad es que estoy siendo optimistas en la mitad de mi vida y es ser demasiado optimista, de forma que no tengo toda la vida para acompañar y dialogar con mi hijo. Entonces había algo también del orden de la urgencia vital, de decir, no hay tiempo que perder, empecemos a conversar cuanto antes. Esto es lo que está pasando ahora y te lo cuento. Si tenemos 40 años más para conversar de esto, genial, pero si no, quería dejarte por lo menos estas palabras que están tan íntimamente ligadas al comienzo de tu vida. Y esa parte del proyecto, mucho más allá de lo otro, de lo ideológico, de la reflexión de género, de la teoría familiar, este último elemento como de mortalidad eh, pura y temblorosa era por supuesto lo, el motor más poderoso en la escritura de estos pequeños capítulos. Muchas gracias, Andrés. Siempre es un placer conversar contigo. Para mí también, compañero, y muchas gracias por asomarte a la asombrosa vida de Telmo, que aunque en el libro, que se detiene estratégicamente justo cuando se pone en pie, umbilical, empieza en la gestación y termina al borde del ovípedo, ese era el proyecto, el arco cronológico, te confirmo que ahora corre a toda velocidad, diría que a más velocidad que la mía, y está en un grado de actividad y de curiosidad abrumadores. Es decir, que habría muchísimos más capítulos para continuar ese libro. Me imagino. Gracias, Andrés.